Aviso importante, este video contiene una historia que no es de mi propiedad. Me fue compartida con el permiso de Miss Dalia, la creadora del fanfic. Puedes encontrarla en Wattpad como @momazosloan. En la descripción estarán los enlaces tanto del autor como de la historia para que puedan conocer más sobre su increíble trabajo. Una verdad diagonal parte 1 diagonal. El lugar era completamente negro, no importaba donde mires, lo único que podías ver era la oscuridad. Dentro de toda esa oscuridad se encontraba una pequeña figura. Mientras que más se iban acercando se podía ver que la figura mencionada era J. Parecía estar algo inquieta, enojada o nerviosa. Una de esas tantas emociones se podía decir que los recuerdos de su cercano pasado la atormentaban y era como si hubiese sido ayer que se encontraba en la mansión tranquila el siguiente segundo la masacre había comenzado. La habitación había cambiado, ahora se encontraban en una mansión llena de humanos mientras que el color amarillo brillaba por todos lados. Los varios drones tenían el símbolo de una X en sus visores, eso también incluía J. Ella estaba cerca de la puerta pareciendo que estaba vigilándola. Ella había podido morder a Tese justo en el brazo y el rastro de sangre en su rostro y suelo era una clara indicación. Aunque todo no era tan tranquilo como parecía, pudo ver Sigo ahí levantando a su mejor amiga Tese. Aunque se quería mover su cuerpo no reaccionaba, aunque no pasó un par de segundos para que el cuerpo de Testa chocara contra la pared junto a ella. J. Sus pasos resonaban silenciosamente dentro de la gran habitación mientras múltiples cadáveres que hay en el suelo con diferentes marcas de muerte, mordidas, siendo asesinados por armas mortales como cuchillos y otros tipos de cosas o rompiendo cualquier extremidad de una forma sobrenatural. La pequeña drone de coletas intentó acercarse apreciando que había tomado el control. En el segundo cuando se acercó un pequeño fallo apareció en su pantalla. Podía ver cómo el cuerpo de Tese desaparecía un par de veces hasta volver a la dron controlada. No pareció darle tanta importancia cuando decidió acercarse más a la humana pelinegra. Ella pareció darse cuenta de su presencia. Las palabras del humana fueron entrecortadas, aunque con un tono de desesperación y llanto. Claramente algo le pasaba a su cuerpo aunque no podía reaccionar. J, por favor ayúdame. J responde, por favor reacciona. No quiero morir, sácame de aquí. La humana peli negra miraba a su compañera amiga con la desesperación en su rostro. Las lágrimas comenzaban a caer entre sus bellos ojos con la delicadeza de una pluma. Sus manos se volvían a moverse sin su control. Cada uno de sus dedos se iba acercando al cuerpo sangrante de Tese. Cuando sus dedos mecánicos tocaron la sensible piel por un segundo parecía que algo bueno iba a pasar, pero nada bueno en esta vida. Una repentina hambre comenzó a surgir en su ser o en su conciencia, o era algo más profundo. Sus dedos fueron cerrándose poco a poco entre la cintura de Tese. El alivio de la muchacha parece haberse desvanecido, reemplazado por un dolor que en su rostro. Sus propios sesos empezaban a entrar poco a poco entre la carne. Unos pequeños chorritos de sangre salía de sus dedos y luego el sonido de la carne abriéndose. Esa repentina hambre la envolvió de nuevo. Repentinamente la sangre en sus manos y en el cuerpo de su amiga parecía algo delicioso, como si fuese un jugo exótico, sin importarle en este momento la cara de completo horror que estaba sintiendo la menor de los. Elliot mordisco, chasquido. Gota no podía parar de comer, podía sentir la carne en sus dientes, los mismos huesos de ella rompiéndose entre sus dientes, los extraños fluidos que salían de su estómago cada vez que mordía. No podía parar de comer, sus manos ya se habían manchado tomando una de las tantas carnes que había mordido entre sí. La comida para ella el día que la había hecho el mejor Kesinaro del mundo, el estómago, su corazón, o sus propios huesos. Simplemente no podía reaccionar. Podía ver el rostro ya muerto de la pequeña niña, esos pequeños ojos que llenaban de esperanza ahora eran un frío hueco del pasado cuando ya perdieron su brillo. Una sombra detrás de ella aparecía repentinamente interrumpiendo el supuesto festín, sus ojos amarillos y su caminata torcida en una clara indicación de quién era. La sombra parecía dar una pequeña sonrisa a ver la escena de cuerda frente a ella con unos frías importantes palabras. Su constante y frenética forma de buscar comida frenó. Déjamelo a mí. Aunque parecieran palabras normales y tranquilas, hay un sentimiento en su núcleo o en cualquier otra parte que era peligro. Cuando la chica de coleta está a punto de levantar su mirada, un brillo cegador apareció frente a ella. Antes que pudiera reaccionar se encontraba en otra sala completamente diferente, pues ya notar que aún tenía la sangre en todo su rostro y mano. El lugar donde estaba le hacía bastante familiar. Acomodando su visor pudo notar la familiaridad con el lugar. Era el sótano donde ocultaban esa maldita falla. Aunque al principio intentó liberarse, pero al momento se dio cuenta que no se podía mover.
Los recuerdos de las pocas horas eran muy confusos, no podía recordar casi nada. Lo único era una sensación cálida y asquerosa en su boca, pero antes que pudiera divagar sobre el sabor de su boca escuchó un sonido que chispas levantando otra vez la mirada. Tú no sabes que estaba viendo directamente hacia una pared algo reconocida para ella. Al pasar un portasegundos pudo reconocer a una era estaba en el sótano. Podría haber un par de escobes y algunos brazos de drones. No recordaba en qué momento llegó en este lugar, tampoco recordaba las últimas horas donde estaba Tese. Intentó nuevamente mover sus brazos, sus piernas o cualquier otra extremidad que no sea su cabeza, pero era inútil. Parecía haberse desactivado esas funciones del cuerpo. Incluso cuando intentaba reactivarla manualmente dentro de su propio sistema tampoco funcionaba. Carajo, ¿qué mierda está pasando? Al decir simple palabra podía sentir algo carnoso entre su boca. Era alto, grueso, no entendía. Intuitivamente intentó masticarlo, pero el sabor era asqueroso. No pudo hacer nada más porque ya estaba a mitad de camino de su boca, así que obligadamente solo tuvo que tragar. Mierda, qué asco, qué mierda era eso. Un tipo de gorgoteo dentro de ella. Algo parecía moverse dentro de su interior presionando su núcleo que estaba palpitando. Tampoco podía mover su mano para tranquilizarse o hacerlo tipo de cosas. El sonido empezó a hacerse mucho más fuerte y algo viscoso se sintió al lado de ella y una repentina fuerza le hizo que diera la vuelta muy bruscamente. Sentía como si fuera bonita por solamente una ligera sacudida, muy en su cabeza para desaparecer la sensación en náuseas que era el nuevo para ella. El brillo del metal chocando parecía desde mucho más fuerte. Frente a ella podía haber múltiples tentáculos haciendo un simple trabajo. Algo parecía estar recordándose y además donde estaban conectados los múltiples tentáculos estaba ella, esa pequeña falla. Sigo ahí parecía estar muy concentrada en hacer algo. El brillo aumentó, pero cuando sus ojos intentaron ver qué había detrás de la figura parecido detenerse y la pequeña drone defectuosa deja los objetos que tenía en cualquier lugar y dándose la vuelta. Los ojos amarillos la miran con una sonrisa burlona. Su propio visor parecía trabarse y autodañarse. Podía ver esa maldita risa burlona. Intentó gritarle, hablar o algo. Su boca repentinamente fue callada. No podía hablar. Hace como unos minutos que se podía. Te recomiendo que no hables, risa burlona, no querrás despertar a alguien. Sigo ahí parecía reírse por el desconocido sufrimiento que sufre J. Tengo una pequeña amiga que mostrarte, se te hará muy familiar para ti. Creo que ella también está muy emocionada. Espero que estés muy emocionada como ella está por ti. La sonrisa burlona dentro de la maniática asesina parecía nunca desaparecer. Dando pasos amenazantes se dio la vuelta y atendiendo varios zarcillos de tentáculos tomó la pequeña mesa giratoria y levantándose por el suelo para que pudiera pasar, y lo pudo ver el horror en sus ojos, el miedo, el pánico, sus labios sellados. Como podrás ver, ella posee la boca sellada. Digamos que descubrió un pequeño secreto que no debería descubrir. A cambio yo me haré daño a su persona especial. Los labios se ve fueron quemados y fundidos para prevalecer callados. Claramente su visor revelaba que estaba llorando el sufrimiento. Su estómago o su torso estaba completamente destruido. Su antiguo traje de sirvienta era completamente inexistente. El aceite cubría todo su pecho. Sus costillas metálicas parecían estar resguardando un tipo de corazón que parecía estar brillando a cada segundo. Dios, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esto? El horror apareció en el rostro de J. Una escena tan cruda para su propio horror. Algunos recuerdos vinieron a su mente, tal vez implantado su propio recuerdo o podría ser otra cosa. Podía ver cómo se comía el cadáver de Tese. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es tu razón en hacer esto? La desesperación fue palpable dentro de la voz de J, la misma desesperación que poseía V. Vaya, parece que eso te afectó, aunque conociéndote lo siguiente que te mostraré no te afectará bastante o posiblemente tal vez lo haga. Oh Dios, esto será muy divertido. Activando su singularidad pareció haber manipulado la propia luz de la habitación y haciendo brillar más en un tono inexplicable y imposible. La luz mostró el cuerpo de un gran masculino. No podía cabeza, pero fácilmente lo pudo reconocer por sus vestimentas. Era el idiota de N. No me digas qué hiciste, dijo J. incrédula. No te preocupes, aunque creo que no le harás. Este muchachito tendrá un rol muy importante para el futuro. La sonrisa petulante aumentó en su tono en una manera sobrenatural que sería imposible para un ladrón. Antes que J pudiera hablar, su boca fue sellada por la singularidad. Sigo ahí parecía no darle tanta importancia. Moviendo la mesa que voy a utilizarlo para mostrar el cadáver vivo de su amiga. Estiró sus tentáculos sosteniendo múltiples objetos y empiezan a trabajar otra vez.
La sonrisa de Sigüai en precio desaparecer tan rápida como apareció el rostro de la robot de ojos amarillos parecía volverse de molestia y una tranquilidad juguetona infantil mientras clavaba una de sus tantas pinzas dentro del cuerpo de V y utilizando la singularidad parecía manipular algo dentro de ella y utilizando más frecuente la singularidad parecía modificar las partes del cuerpo y la parte de sus brazos. V fue un cambio notable. Sus antiguos brazos frágiles de un metal plateado fueron modificados por un metal que parecía ser mucho más duro y que brillaba en un tono blanquecino tan blanco como la nieve. Eso también pareció en la parte baja de su cuerpo. Sus piernas de un tono platino y frágiles piernas fueron también modificados y reemplazadas por unas piernas más gruesas y puntiagudas y colocando fibra de carbono a su alrededor para asegurar su dureza tomó un pequeño tono oscuro. Aunque para la pequeña Dran de ojos amarillos el trabajo parecía un par de minutos, para la perspectiva de otros parecían horas y horas de tortura para J, que se encontraba viendo lo que estaba pasando y como el cuerpo su amiga está siendo modificado, moldeado a una forma que ya no la pueda reconocer, y lo peor de todo es que pudo ver cómo ella aún sea consciente. Cada cable, cada chispa, cada parte modificada de su cuerpo era posiblemente el dolor infernal más grande que haya sucedido a V. Ella estaba entrando en pánico. Ahora era su turno. Podía ver cómo agarraba el cuerpo inerte de V completamente modificado. Algo que nunca había reconocido. Era completamente diferente a cualquier otro trabajador. Sabía que eras turnos y la mirada maniática de Sigüai fuera obviamente una indicación. Por un par de segundos pudo recuperar su movimiento, pero no tuvo tiempo de intentar escapar. Las pinzas y los tentáculos agarraron cada extremidad de su cuerpo. No tan rápido. ¿En serio crees que va a haber algo si intentas escapar aquí? Todo está muerto. Yo maté a algunos, tú mataste a otros. ¿En serio crees que si alguien estuviera vivo no intentarían en matarte? Una sonrisa tranquila pero que decía mucho solo mirando a sus ojos, y claramente decía una verdad absoluta. Entendía algo. Ella mató a un humano. Pero no te preocupes, yo te haré mejor, superior a cualquier otro. Yo terminé con la primera sujeto de pruebas. Tal vez te convierte en un conejillo de indios para probar más oportunidades y espero que recibas todo. Tengo algo muy especial específicamente para ti. J iba a ser sincera, esta vez estaba asustada, no quería saber qué era esa sorpresa. Lo peor es que podía sentir cómo esos tentáculos apretaban su cuerpo como si estuvieran a punto de rasgárselo y romperlo. Su propio cuerpo pareció a punto de romperse cuando por fin la dejaron caer en la mesa, pero un segundo después la misma falla apareció, un sistema ya no pudiendo controlar su cuerpo. Jódete, no quiero convertirme en uno de esos, te mataré cuando me suelte de aquí. Intentó moverse con todas sus fuerzas, pero lo único que podía mover era su cabeza, aunque la expresión de la robot de ojos amarillos no era muy amable. Una luz de repente apareció. Uno de los tentáculos había vuelto de color amarillento brillando, emanaba un calor muy extraño. Espera aquí, qué demonios de la cosa, ni se te ocurra acercar esas cosas a mí, haciendo caso omiso. Y el objeto rodeado de calor fue acercándose poco a poco su boca hasta que normalmente chocó contra el metal de su cuerpo. Carajos, no alejas cosas de mí, J, y todo dolor sintiendo como su boca era sellada poco a poco y una parte de su piel era quemada. Te mataré cuando tengan la misma oportunidad. Me escuchaste, pero antes de maldecir a cada entidad existente de su universo, sus labios fueron completamente sellados. El rojo brillaba en el metal, pareciendo que también derretido por su cuenta. Lo peor es que era doloroso cuando intentaba hablar, aunque ya fuera imposible. Las herramientas brillaba con una intensidad alarmante. Sigüai mirándola con tranquilidad juguetona y con el sonido de crujiendo variopinzas salieron de su espalda tomando cada herramienta de la mesa. Era muy obvio lo que estaba a punto de pasar. Su cuerpo intentó moverse una última vez, pero era inútil. El brillo empezó a causar algo en su visor. Hasta que lo siento, una mano en su cuerpo, específicamente en su estómago. Los dedos de Sigüai la empezaron a lamar y con un tirón repentino su maldito cuerpo expuesto, el aceite y los huesos metálico era visible a la vista. El dolor era malditamente alarmante. Podía sentir como el metal de su cuerpo era retirado con una brusquedad que no podía soportar. Podía sentir como su cuerpo estaba a punto de apagarse, reiniciarse, o cualquier otra cosa. Intentando soportar el dolor que pasaba todo su cuerpo, su propio sistema empezó a activarse y detectando el dolor a su cuerpo hizo un apagado forzoso. 20 minutos después,
Estando en una habitación completamente diferente, las luces de la habitación con parpadeos constantes, había dos mesas de operaciones con cuerpo bastante curioso. Uno era de una niña adolescente de 16 o 14 años faltante de una pierna, aunque al lado estaba la pierna faltante. En la otra mesa se encontraba un robot de colores amarillos y un peinado igual a la niña. Al lado, que estaba sonriendo más alejado de la mesa de operaciones, se encontraba una silueta que posiblemente estaba apagada. Poseía dos con coletas fin del cap.